Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase, esta nueva sesión de preparación para el examen que van a ustedes a rendir. Hemos avanzado bastante y bueno, espero que en esta oportunidad pues se conecten bastante, conversen, me manden sus sugerencias, sus inquietudes, todos sus comentarios, preguntas, dudas. Que aquí estamos para servirles, para responderles a todas esas inquietudes, ¿no? El tema de hoy es bien importante, como todos los de este temario que está propuesto por el Ministerio. El tema de hoy pues es el conflicto o disonancia cognitiva, que es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta durante nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, al respecto, pues hoy vamos a tratar un temario bastante amplio y espero que ustedes pues participen, ¿no? Participen con todas sus inquietudes. El conflicto o disonancia cognitiva, un aspecto relevante y a tener en cuenta para poder identificar ciertos elementos en nuestras preguntas de examen, en el examen que van ustedes a rendir. Y bueno, vamos a comenzar. El contenido que vamos a desarrollar en la sesión de hoy, pues en primer lugar lo que es la adquisición de competencias, retomando un poco en sesiones anteriores y retomando un poco para refrescar el currículo nacional de educación básica previsto. Tiene como norte pues la adquisición de competencias, cómo se adquieren, cuáles son los procesos pedagógicos que promueven competencias. Igualmente, ¿qué es el conflicto o disonancia cognitiva? La psicología del conflicto cognitivo, que implica el conflicto cognitivo desde el punto de vista psicológico en el aprendizaje, cómo generar conflictos cognitivos en los estudiantes. Una inquietud, una pregunta bien interesante, porque no cualquier estrategia genera un conflicto cognitivo, ¿no? Además de eso, vamos a dar algunas recomendaciones a la hora de generar un conflicto cognitivo y algunas estrategias sugeridas para aplicarlo en clase, ¿no? En las sesiones. Algunas respuestas, cuál es la respuesta que tiene un individuo ante el conflicto cognitivo, cómo se plasma el conflicto cognitivo en una sesión de aprendizaje, en qué momento se genera el conflicto cognitivo durante la sesión, y por supuesto algunos ejemplos de preguntas relacionadas con conflicto o disonancia cognitiva. ¿Okay? Bueno, bienvenidos sean también todas sus preguntas, sus inquietudes, y aunque este es un tema, estoy segura que ustedes dominan, que ustedes han leído, que ustedes ya conocen, vamos a refrescar un poco todos esos aspectos. ¿Okay? Bien. En primer lugar, recuerden que el Currículo Nacional de Educación Básica atiende al enfoque por competencias. ¿Okay? Este enfoque que tiene como finalidad precisamente generar un individuo completo, un individuo integral, desde el ser, el hacer y el conocer, ¿ok? Estas competencias que se espera logre o alcance el egresado de la educación básica, se adquieren a partir de situaciones desafiantes, en primer lugar, ¿ok? Vamos a refrescar un poco esto. Además de las situaciones desafiantes en las cuales uno pueda enfrentar a un estudiante para adquirir competencias, también se adquieren de lo general a lo particular y viceversa, desde los pequeños aspectos, de pequeños conceptos hasta lo más general. Y de igual manera, las competencias se pueden adquirir o las puede adquirir un individuo construyendo significativamente el conocimiento a partir de experiencias y de aprendizajes significativos para el estudiante que se traducen en un conocimiento científico. Y las competencias se adquieren, no olvidemos que las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. No es algo que un estudiante pueda alcanzar en una sesión de aprendizaje, sino que son aspectos que se adquieren a largo plazo, progresivamente y a través de un proceso sistemático de desarrollo de capacidades. Entonces, recordemos un poco esto, que es muy importante para contextualizar en qué aspecto vamos nosotros a desarrollar, en qué punto de nuestro proceso de enseñanza vamos a tocar el conflicto de disonancia cognitiva. ¿Okay? Los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje.
Esto es un aspecto importante de refrescar, ¿no? Una sesión de aprendizaje, por supuesto que inicialmente tenemos una motivación, igualmente la recuperación de saberes previos, de aspectos que hemos tocado en sesiones anteriores, ¿okay? La recuperación de saberes previos, ese tomar en cuenta lo que el estudiante ya trae, lo que el estudiante ya sabe, ese conocimiento que es aprendido por el estudiante, no necesariamente en situaciones escolares, sino también en situaciones cotidianas de su vida, ¿no? Y el conflicto cognitivo, ¿okay? El conflicto cognitivo es uno de esos aspectos que debemos considerar durante nuestras sesiones de aprendizaje, y esto es lo recomendado por el Ministerio de Educación, que debe ir, que son los procesos que deben ser abordados durante una sesión de aprendizaje, ¿okay? Igualmente tenemos el procesamiento de la información, donde ya hay tomar en cuenta los saberes previos, generar un conflicto y posteriormente procesar toda la información para adquirir un nuevo conocimiento, ¿okay? Un nuevo aprendizaje sobre el cual posteriormente se hace una reflexión para poder aprender, para poder tomar para sí el aprendizaje y hacerlo propio y por lo tanto luego poder ser aplicado. Y por supuesto, todo proceso de evaluación, todo proceso de aprendizaje lleva una evaluación que no solamente es un proceso final, sino que se va dando en el transcurso de todas las diferentes situaciones de aprendizaje que aplicamos en nuestra sesión. Entonces, la evaluación es un proceso continuo, un proceso que va en cada uno de los momentos de aprendizaje que están en nuestra sesión. Entonces, refrescando un poco esto, damos con el aspecto del conflicto cognitivo. ¿Okay? Recordar que estos son procesos recurrentes, no tienen una categoría ni un momento fijo determinado. ¿Okay? El conflicto o disonancia cognitiva. ¿Qué será esto de conflicto o disonancia cognitiva? Cuando uno escucha inmediatamente la palabra o lee la frase, se nos viene a mente, bueno, conflicto, una discrepancia o una serie de desacuerdos, ¿no? Disonancia cognitiva, algo que no está dentro de los patrones o dentro de nuestros cánones que teníamos preestablecidos, algo que se sale de lo común, fuera de lo que ya se tenía establecido, algo que genera ruido. ¿Okay? De acuerdo a Piaget, Jean Piaget utiliza este término para referirse a un cambio conceptual o reconceptualización, es decir, un nuevo concepto, ¿okay? Que genera en los alumnos una situación contradictoria entre lo que ellos ya saben, entre lo que el estudiante sabe, es decir, sus conocimientos previos, esos saberes que ya trae el estudiante y los nuevos conocimientos. Esto provoca un desequilibrio cognitivo que va a conducir a un nuevo conocimiento, un conocimiento más amplio y mucho más ajustado a la realidad, y que a partir de ello sigue enriqueciéndose y seguirá enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos, es decir, es infinito, él va a irse enriqueciendo en la medida en que un nuevo conocimiento se va adquiriendo. Entonces, en líneas generales, el término conflicto o disonancia cognitiva hace precisamente referencia a un cambio de concepto, a un nuevo aprendizaje a partir de una contradicción, una situación contradictoria de lo que ya se sabe, que enfrenta los saberes previos con un nuevo conocimiento, lo que genera un nuevo aprendizaje, un aprendizaje a partir precisamente de ese desequilibrio cognitivo que se genera. ¿Okay? Y por supuesto, este nuevo conocimiento es mucho más amplio que el que ya se tenía, ¿okay? Pero es menor al que se va a tener. ¿Por qué? Porque este nuevo conocimiento va a llevar a seguir indagando y enriquecerse en este proceso. Entonces, es importante entender de que el conflicto cognitivo genera un desequilibrio de las estructuras mentales. Es decir, lo que ya se tenía, digamos que establecido a nivel cognitivo,
se desequilibra con nuevas estructuras mentales. ¿Cómo? Se produce precisamente cuando el estudiante, en primer lugar, se enfrenta a algo que no puede comprender o explicar con los saberes previos que él ya posee. ¿Okay? Es decir, con lo que él ya sabe, la situación él no la puede explicar. Cuando se enfrenta ante esta situación se produce un conflicto cognitivo. También se produce un conflicto cognitivo cuando se asumen tareas que requieren nuevos saberes. Cuando la persona asume una tarea que no sabe o que no tenía el conocimiento previo para realizarla. Y también cuando se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos. No solamente a situaciones que no tenía previstas, sino también cuando se enfrenta a problemas que no sabe o no tiene las herramientas para resolver con lo que él ya sabía. Entonces, en estas tres situaciones se puede generar un conflicto cognitivo. ¿Qué genera o qué produce esta situación? Bueno, en primer lugar, la necesidad de aprender nuevos conocimientos. Cuando una persona, un estudiante se enfrenta a una situación que no puede explicar o a un reto de realizar una tarea que requiere nuevos saberes, nuevos conocimientos para poderla aplicar, o a un problema que no sabe cómo resolver con los saberes previos, entonces esto genera la necesidad en el estudiante de nuevos conocimientos. Igualmente genera la necesidad de aprender procedimientos, no solamente el conocer, sino además genera la necesidad de que él debe aprender procedimientos nuevos. Igualmente, la necesidad de solucionar problemas. Aquí, generando el conflicto cognitivo, la solución de problemas es fundamental y el conflicto cognitivo lleva a que la persona, que el estudiante aplique la solución de problemas como una estrategia para poder salir adelante ante este conflicto. Igualmente, genera una motivación para alcanzar el logro, porque es un reto para la persona resolver ese desequilibrio, volver a equilibrar sus estructuras mentales, resolver la situación que se le está presentando. Entonces genera un reto y por lo tanto esa es una motivación para alcanzar el logro. Por eso generar conflicto cognitivo en el aula es tan importante, porque es un reto, además genera retos en los estudiantes y estos retos motivan, hacen que el estudiante quiera alcanzar un nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje siempre será un aprendizaje significativo. Desde lo psicológico, la psicología del conflicto cognitivo. ¿Qué nos dice la psicología? ¿Por qué se generan este tipo de respuestas del estudiante ante un conflicto cognitivo? Pues desde el punto de vista psicológico, la disonancia, el conflicto cognitivo, es un fenómeno de contraste producido por la incompatibilidad entre las preconcepciones o de las concepciones que ya el estudiante trae, los conocimientos o saberes previos, y en relación con un hecho, con una situación, con un concepto, con un procedimiento determinado y los nuevos significados proporcionados precisamente por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede parecer interesante el hecho de que el estudiante ya tenga preconcebido una manera de hacer las cosas, tenga concepciones o tenga conceptos ya predeterminados. Y el conflicto cognitivo genera precisamente una incompatibilidad entre esas concepciones y las que el profesor o en el proceso de enseñanza-aprendizaje se están dando. ¿Okay? Este conflicto precisamente inicia un proceso de desequilibrio en la estructura cognitiva del sujeto, seguido de una nueva reequilibración, como resultado de un conocimiento enriquecido y acorde con las necesidades y con el reto que se ha planteado. ¿Okay? De este modo, el conflicto cognitivo se convierte en un factor dinamizador del aprendizaje. Este conflicto cognitivo va a hacer que el estudiante esté motivado y que además dinamice el aprendizaje, porque va a ir en función de resolver esta situación que se está planteando en este conflicto cognitivo. Además, le va a permitir al estudiante ir superando
niveles de conocimiento, ir superando niveles de desarrollo cognitivo y generar en él nuevos procesos de aprendizaje, nuevos procesos cognitivos, superar desde los procesos cognitivos más básicos hasta los más elevados, los de mayor demanda cognitiva. ¿Okay? Dentro de este desequilibrio hay un conflicto cognitivo. En un conflicto cognitivo se requieren tres condiciones fundamentales. ¿Okay? En primer lugar, el equilibrio entre lo fácil y lo difícil. Dentro del conflicto cognitivo es necesario que haya la condición de que haya un equilibrio entre lo fácil y lo difícil. No puede ser ni extremadamente fácil ni extremadamente difícil, porque entonces no se va a lograr resolver ese conflicto cognitivo. En segundo lugar, pues el conflicto cognitivo debe representar un desafío para el estudiante. ¿Qué significa esto? Que no solamente es una situación planteada, sino es una situación interesante para el estudiante. Es una situación que genera interés, curiosidad, un desafío, un reto para el estudiante. Y además de eso, el conflicto debe tener una cualidad, una condición fundamental. Tiene que poderse resolver. No puede ser que un docente coloque un conflicto, genere un conflicto cognitivo en el aula que sea algo que no tenga realmente una respuesta o una solución lógica y viable y alcanzable por el estudiante. Al cumplir estas tres condiciones, el conflicto cognitivo va a generar realmente un aprendizaje. Se va a generar un aprendizaje porque va a lograr ese equilibrio entre lo fácil y lo difícil, va a representar un desafío para el estudiante. Igualmente va a ser una situación con una solución que se va a poder resolver el propio estudiante. Y eso es muy importante, que sea el mismo estudiante quien logre las respuestas a la situación conflictiva que se haya planteado. Muy bien, espero sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, para irlas leyendo, para ir comentando lo que ustedes tengan a bien hacerme saber. Ok, continuemos. ¿Cómo generar conflictos cognitivos en los estudiantes? Y esta es una pregunta bien interesante, porque los conflictos cognitivos no es cualquier situación que se pueda plantear. El docente debe diseñar muy bien las situaciones de aprendizaje para que se generen conflictos cognitivos, para que el estudiante se trastoque con la situación que tú como docente estás planteando y pueda él mismo motivarse y resolver la situación. ¿Cómo? Algunas estrategias, ¿no? ¿Cómo generar conflictos cognitivos en los estudiantes? Bueno, en primer lugar, se sugiere que mediante la presentación de una situación problemática, de tal manera que el estudiante ponga a prueba sus concepciones alternativas. Acá, cuando habla de una situación problemática, bueno, ustedes como docentes deben comenzar a pensar en mi área o en el área que ustedes dominan, qué situación problemática pudiese yo plantear que cumpla con esas tres condiciones previas, ¿no? Que sea un desafío, que sea que equilibre lo difícil y lo fácil y que además de eso pueda resolverse. ¿Qué situación problemática pudiese yo plantear en mi clase para que el estudiante ponga a prueba sus concepciones, lo que él ya tenía o lo que él ya sabía, y genere nuevos conocimientos? Entonces, mediante esa presentación de situaciones problemas, podemos generar conflictos cognitivos. Igualmente, pidiéndoles la definición de algo nuevo, algo novedoso, algo que ellos generalmente no manejan, algo distinto para ellos. ¿Cómo lo definirían? Pidiéndoles definiciones de algo que no conozcan, es algo que les va a ellos a generar nuevos procesos mentales. ¿Okay? Pidiéndoles un procedimiento que no conocían antes, suponiendo una estrategia que nace del cómo creen que puede ser, cómo creen que pueda resolverse o cómo creen que pueda plantearse una situación o realizar un procedimiento determinado, ¿okay? Y de una situación que no conocían, que ellos no conocían antes. Entonces, esas situaciones ponen a prueba los conocimientos que ya el estudiante trae, no solamente los conocimientos conceptuales, sino también los procedimientos que ellos ya saben manejar o que ya manejan, y
nuevos procedimientos, cómo lo pudieran hacer, cómo lo pueden hacer si les toca resolver esta situación. Entonces, esa es una manera de generar conflicto cognitivo en el aula. Igualmente, planteándoles un procedimiento no utilizado o no conocido anteriormente. Esto pasa mucho en áreas como la de ciencia, tecnología y ambiente, donde el estudiante se les plantea un procedimiento que no sabían, o en matemáticas también, que no era el mismo procedimiento que venían realizando. Cuando se introduce un nuevo procedimiento que no conocían, ellos generan allí un conflicto porque no era la manera como ellos sabían hacerlo o resolver un problema. O sea, al presentarles un nuevo procedimiento se genera un conflicto cognitivo. Planteándoles interrogantes, promoviendo que investigue, descubra, hasta llegar al conocimiento que le hace volver al equilibrio cognitivo. Es decir, cuando se generan hipótesis, cuando se generan preguntas, cuando se incentiva la curiosidad, el deseo de conocer, cuando se plantean preguntas o interrogantes que requieran que el estudiante descubra, investigue para poder hallar un nuevo conocimiento. Esto hace que se genere un conflicto cognitivo y el estudiante busque ese equilibrio cognitivo. Igualmente, presentando un esquema de síntesis del tema que recién se va a estudiar. Imagínense que se les presente al estudiante previo a la clase, al tema a estudiar, se presente una síntesis. Él tendría un conflicto porque no ha manejado el tema, que va a buscar, precisamente ese conflicto va a hacer que el estudiante de la síntesis vaya desglosando toda la situación de aprendizaje o todo el tema de tal manera que logre generar el conocimiento en general. Por eso cuando se presenta un esquema de síntesis del tema que no se ha estudiado aún, genera que el estudiante entre en una situación de conflicto cognitivo y busque equilibrar este conflicto investigando, indagando y conociendo todos los aspectos relacionados con el tema que se va a tratar. Igualmente, aplicando y resolviendo la prueba de salida que se aplicará al final de la actividad. Esto además genera sorpresa en el estudiante. Y recuerden, como siempre les he dicho, la motivación, la mayor motivación es cuando el estudiante se identifica, cuando el estudiante está ganado para la clase, eso hace que el estudiante aprenda con gusto. Las emociones son fundamentales a la hora de aprender. Es básico, son las emociones. Si tú le aplicas, y no solo aplicas, sino que resuelves la prueba previa a dar el tema, y al final es la actividad, al final de la actividad es la prueba que vas a aplicar, imagínense la sorpresa del estudiante cuando digan que la prueba es la que van a resolver al final. Entonces, imagínense la situación de aprendizaje, el conflicto que se va a generar en el estudiante y la manera de resolver ese conflicto. Termino esta sesión para empezar a responder sus preguntas, ¿ok? Cuando se prepara una exposición sobre la base de supuestos, recuerden una cosa, los supuestos, preconcepciones o ideas que tengamos sobre cómo sería, eso implica una curiosidad, un deseo de investigar algo, ¿no? Ese deseo de investigar algo, esos supuestos son hipótesis de cómo pudiese ser esa situación, y eso va a generar un conflicto en el estudiante porque representa un desafío responder esa hipótesis, saber si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces ese conflicto cognitivo se genera y posteriormente, por supuesto, se va a tratar de encontrar un equilibrio en clase. Para eso el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar bien diseñado, ¿ok? Presentando datos anómalos o contradictorios. Esta es una técnica que también es bien interesante porque muchas veces los estudiantes creen que lo que dice el docente es algo, siempre el docente tiene la razón.
Cuando el docente presenta datos que no son correctos, son anómalos, contradictorios, el estudiante entra en duda, y la duda es conocimiento. La duda es la mayor fuente de conocimiento que se pueda generar. Cuando tenemos dudas, inmediatamente buscamos la manera de responder a esas inquietudes, a esas dudas. Y por lo tanto, cuando estos datos anómalos, contradictorios, datos hasta ilógicos, esos datos van a hacer dudar al estudiante de la veracidad de la información. O por supuesto, son datos preparados previamente e intencionalmente por el docente, ¿okay? Y esto va a generar que el estudiante busque la información correcta y se genere un conflicto, y posteriormente, a través de ciertas estrategias que el docente aplicaría, genera un equilibrio ya del conocimiento y un nuevo aprendizaje sobre esos datos que el docente ha preparado, ¿okay? Con esa intención. Ok, vamos a ver hasta aquí. Por favor, si tienen preguntas, inquietudes, háganmelas saber. Me preguntan si es igual decir conflicto cognitivo o disonancia cognitiva. Que si es igual o es diferente. Supongo que es lo que quieres preguntar. Conflicto o disonancia cognitiva. Las dos hacen referencia, precisamente, ambos términos hacen referencia a una situación donde hay un desequilibrio entre saberes previos y nuevo conocimiento. Jean Piaget es quien define o quien plantea el término conflicto cognitivo. Muchos otros autores luego plantean otros términos como disonancia cognitiva, o también plantean términos como desequilibrio cognitivo, ¿no? Pueden encontrar esos términos muy estrechamente relacionados, porque todos hacen referencia a ese desfase o ese desequilibrio que existe entre los saberes previos y el saber o el conocimiento que se va a aprender, y a una situación de aprendizaje donde se genera precisamente ese desequilibrio o ese conflicto cognitivo. Entonces, conflicto, disonancia cognitiva, desequilibrio cognitivo, todos hacen referencia a ese momento, a ese proceso de desarrollo psicológico. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque que se tenga, ¿ok? Porque desde Piaget hablamos muy certeramente sobre conflicto cognitivo. Sin embargo, desde la psicología se habla desde la psicología como ciencia, ¿no? Porque Piaget pues hizo ese enfoque también psicológico. Pero desde la psicología muchas veces se puede encontrar como disonancia cognitiva, que es precisamente no hay un equilibrio entre el conocimiento que se tiene y lo que se espera aprender. Entonces, en líneas generales tienen la misma concepción o el mismo estilo, pero del enfoque varía un poco dependiendo de la teoría que se tome. ¿Okay? Recuerden que en ciencia, en las ciencias sociales y en la pedagogía hay muchos enfoques, y el enfoque va a determinar la concepción que se tenga y el método o estrategia que se vaya a aplicar. En este caso, pues el conflicto de disonancia cognitiva, cuando hablamos de una sesión de aprendizaje, pues el método o estrategia pues lo tenemos claro. Acabamos de dar algunas sugerencias de cómo pudiesen aplicarse algunas estrategias para aplicar el conflicto cognitivo, para generar conflicto cognitivo en el aula. Y en efecto, en estos momentos pues también les quiero dar algunas recomendaciones que se han tomado a la hora de generar un conflicto cognitivo, que el docente debe tener mucho cuidado en ciertos aspectos. ¿Okay? En primer lugar, las respuestas que emitan los estudiantes como conflicto cognitivo no se pueden calificar ni corregir hasta que lo hagan ellos mismos más adelante, cuando cuenten con todos los elementos necesarios. ¿Por qué? Porque la intención de generar conflicto cognitivo no es evaluar, sino es movilizar el aprendizaje. Y cuidado con esto, porque muchas veces tomamos como punto de evaluación ese momento en el cual se genera el conflicto cognitivo.
Y recordemos algo, precisamente el conflicto cognitivo ellos no conocen y hay un desequilibrio, no podemos evaluar allí. ¿Quién va a evaluar y quién va a darse cuenta de ese proceso? El mismo estudiante. No podemos evaluar hasta que el mismo estudiante se haya dado cuenta haya podido equilibrar el conflicto, haya podido resolver el conflicto y se haya dado cuenta de que lo que sabía puede ser nutrido con los nuevos conocimientos que ha aprendido. Entonces, cuando ellos cuenten con todos los elementos necesarios y ya hayan podido equilibrar la situación de aprendizaje, esos procesos mentales, hayan aplicado una serie de procesos mentales para generar un equilibrio, entonces es allí ya cuando nosotros podemos hacer una evaluación sobre ese proceso de equilibración que ha desarrollado el estudiante. Es allí. Entonces, las respuestas que ellos puedan dar ante una situación, problema, ante una interrogante, ante una hipótesis, las respuestas que ellos puedan dar, recuerden que aún no tienen la base de conocimiento. Entonces, allí no se puede emitir un juicio, no se puede emitir un criterio hasta tanto ellos no hayan resuelto ese conflicto. Igualmente, el docente tiene que tomar en cuenta que esas respuestas que ellos van dando, esas propuestas que estos van dando, deben dejarlas a la vista, anotarlas en la pizarra o que los mismos chicos lo anoten en su cuaderno, tenerlas en un portafolio. Si es posible que los mismos estudiantes, precisamente con la intención de que los mismos estudiantes contrasten las hipótesis que ellos plantearan y las hipótesis planteadas por otros con la realidad o con los conocimientos ya adquiridos una vez que haya finalizado la sesión. ¿Okay? Eso es muy importante porque eso les va a permitir a ellos mismos autoevaluarse y ver su propio crecimiento. Y eso para cualquier persona pues es bien valioso, poder evaluarse y poder ver cuánto puede dar y cuánto más aún puede lograr. ¿Okay? Y por otra parte, es muy importante tomar en cuenta que problematizar no es solo colocar problemas matemáticos, ¿ok? También pueden ser casos, situaciones, conflictos sociales, conflictos históricos, se pueden estudiar desde la situación de vida de personajes históricos, en fin, no solo es generar conflicto cognitivo, es generar problemas matemáticos. Los conflictos cognitivos también se generan desde casos o situaciones, anécdotas, situaciones diarias, situaciones del aula de clase, situaciones que competen a ellos como personas, como familias, a las comunidades, situaciones de la comunidad. Todo esto puede ser presentarse problemas que le permiten al estudiante generar conflicto a partir de ello. Y son sumamente valiosos en el aprendizaje porque eso implica una pertenencia con la situación. Y cuando te sientes pertinente a la situación, entonces pues tienen mayor motivación aún para resolver el conflicto. Es un desafío. Ok. Recordemos entonces, el conflicto cognitivo consiste en el planteamiento de una situación contradictoria, un desafío entre lo que los estudiantes saben, que son sus conocimientos previos, y los nuevos conocimientos a abordar. Y tiene que ser entre fácil y difícil, de tal modo que el estudiante siempre pueda resolverlo. Ok. Bueno, nosotros mismos como docentes muchas veces nos ocurren conflictos cognitivos entre lo que nosotros dominamos como docentes, nuestras estrategias, nuestras técnicas, toda la pedagogía que hemos podido estudiar y las situaciones de aprendizaje que se puedan ocurrir en clase y que para las cuales no estamos preparados y que no sabemos en muchas oportunidades qué hacer. Y de igual manera logramos buscar, implican desafíos que hacen que nosotros logremos buscar la respuesta a las situaciones. Entonces, fíjense que no solamente son situaciones de aprendizaje, para que ustedes vean que también se puede hacer pertinente a nuestra profesión y a nosotros como personas y como docentes. Que el conflicto cognitivo se genera un nuevo aprendizaje en cualquier aspecto de nuestro ámbito personal, familiar, social y profesional. Y que así como nosotros logramos resolver situaciones o aprender nuevas concepciones, pues el estudiante también lo puede hacer, ¿no? Algunas estrategias sugeridas para su ejecución, para la ejecución del conflicto cognitivo. Bueno, en primer lugar, la interrogación.
la interrogación, el preguntar. ¿Cómo podrías resolverlas? ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo la resolverías si tú fueses tal persona o tal caso, en la situación de estudio de casos, ¿no? Si tú estuvieses en su lugar, ¿cómo lo resolverías? ¿Qué aplicarías tú? ¿Qué harías para poder resolver cierta situación? O sea, el preguntar, la interrogación hace que el estudiante se cuestione, pero interrogaciones bien elaboradas, ¿ok? Elaboradas con la finalidad de generar inquietud en el estudiante, ¿ok? ¿Cómo podría resolver una situación? Igualmente la exploración, presentación de un problema o un caso para resolver, donde se apliquen aprendizajes que recién se van a desarrollar en clase. Puede ser un ejercicio matemático u otro propio de ciencia, tecnología y ambiente, en un caso de vida, en historia, en ciencias sociales, en deporte. En deporte también se puede, en educación física se pueden generar disonancia o conflicto cognitivo y generar una situación que le permita al estudiante tener un nuevo aprendizaje, presentando datos anómalos o contradictorios. Y por acá Gustavo, un saludo, Gustavo también nos dice que se pueden realizar adivinanzas, excelente estrategia, acertijos y otras actividades como rompecabezas. Igualmente, miren, muchos de los juegos que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes pueden ser un detonante para una situación de conflicto en el estudiante, de conflicto cognitivo, ¿ok? De conflicto cognitivo que le permita alcanzar un nuevo aprendizaje. Y sobre todo, bueno, en los estudiantes les gusta, porque además les motiva, les interesa. Y partir de los intereses del estudiante, eso es una clave fundamental para el proceso de aprendizaje. Partir de los gustos, intereses, habilidades, capacidades, destrezas que tienen nuestros estudiantes. ¿Okay? En efecto, Gustavo, excelente aporte. Todos estos son aspectos o estrategias, técnicas de las cuales nosotros podemos tomar en mano para poder generar ese conflicto de disonancia. Los casos de vida, ejercicios, no solamente matemáticos, ejercicios de química, relacionados con química, con física y muchos otros aspectos en educación física, como les decía, en todas las áreas, nosotros podemos generar un conflicto cognitivo. ¿Okay? Y la exploración precisamente es una técnica que permite al estudiante indagar, ¿okay? Indagar conocimientos e investigar. Y el ser investigador es algo con lo cual nosotros como personas, como seres humanos nacemos, porque nacemos curiosos y esa curiosidad no la puede cortar la escuela. Por el contrario, la escuela está en el deber de reforzar la curiosidad del niño, porque la curiosidad es lo que permite el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, estas técnicas o algunas estrategias sugeridas, tenemos la interrogación y la exploración, buscan reforzar esa curiosidad del niño, generando una disonancia cognitiva que le permita a él indagar una respuesta. Igualmente el diálogo, cuando se conversa sobre situaciones que ellos no tengan seguridad, solicitar una definición de algo de lo que aún no están seguros, no han abordado, no conocen, su conocimiento realmente es bastante vago sobre ese tema, eso permite que el estudiante pueda conversar, pueda indagar, pueda dialogar sobre una situación particular que no conoce. Y esto genera un conflicto porque hace que el estudiante inmediatamente quiera seguir preguntando y genere mucha curiosidad en el estudiante sobre qué es lo que están hablando, o sea, qué es lo que conversan, a qué se hace referencia esa definición o ese concepto o eso que se quiere hablar. Entonces son 3 estrategias que se sugieren, ¿no?, para la ejecución. Sin embargo, hay muchas otras que se pueden utilizar. Todo aquí va a depender muchísimo de, en primer lugar, el nivel en el que estés, en el que te desarrolles, te desenvuelvas, sea inicial, primaria, secundaria, incluso universitario. Y en segundo lugar, el contexto que tengas en el aula.
Y en tercer lugar, por supuesto, va a depender de la intencionalidad de la estrategia o de tu clase, el propósito que quieras lograr en tu clase. Y para eso vas a diseñar o vas a tomar, y por supuesto considerando el tema que vas a desarrollar en el aula, vas a tomar en cuenta todos estos aspectos para plantear una muy buena estrategia general. Considerando siempre esas condiciones para generar conflicto, que se puede resolver, que genere un desafío en el estudiante y que tenga un equilibrio entre lo fácil y lo difícil, ¿ok? No olviden eso. ¿Qué respuestas puedes conseguir en los estudiantes ante el conflicto cognitivo? Supón esta situación, propones una situación, generas un conflicto en el aula, un conflicto cognitivo en el aula, y ¿qué respuestas puedes tener de tus estudiantes? ¿Ok? Existen dos posibles respuestas ante el conflicto, ante la situación que planteas. Una, no adaptativa. Pues el estudiante abandona el esfuerzo por aprender y no se cambian los esquemas. Simplemente se niega a la situación y dice: no quiero aprender, no quiero conocer, no me interesa. Allí es importante generar interés en el estudiante. Recuerden, ante la situación de conflicto cognitivo es importante generar interés, pero puedes sin embargo tener esa respuesta no adaptativa, abandonar el esfuerzo por aprender y no cambiar los esquemas. O adaptativa, donde se toma conciencia de la perturbación, estímulo e intento por resolverla. Es decir, se toma conciencia de la situación, de lo que estimuló en la situación, ¿verdad? La perturbación, el estímulo y el intento por resolver la situación. El estudiante decide asumir el desafío y busca la respuesta ante el conflicto que te estás planteando. Ambas situaciones se te pueden dar. El tipo de respuesta es determinado, como les dije, por la motivación, por el logro, que es individual o generada en la relación con los pares. Puedes conseguir esta respuesta, incluso ambas respuestas, en tu propio grupo de aprendizaje. Pero todo va a estar determinado por la motivación y por el logro, ¿ok? Que este logro bien sea individual o grupal, ¿ok? Pero todo esto el docente va a jugar un factor fundamental. Sin embargo, pues puedes, como te digo, encontrar cualquiera de estas dos respuestas en tus estudiantes. El conflicto cognitivo en la sesión de aprendizaje. Tenemos una sesión de aprendizaje y vamos a generar un conflicto cognitivo. ¿En qué aspecto o en qué parte de toda nuestra sesión, desde que llegamos al aula hasta que nos vamos a encontrar o vamos a poder generar este momento, vamos a plantear este momento de conflicto y cómo vamos a desarrollar nuestra clase? ¿Okay? Los resultados personales al utilizar una estructura en una clase han sido muy buenos, muy potentes a nivel de académico y emocional, logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su propio aprendizaje. Y esto es fundamental, siempre les he dicho, es importantísimo que las emociones y que el estudiante se involucre en su aprendizaje. Esto va a hacer que la motivación al logro sea mucho mayor. Cuando se ha demostrado que cuando se plantea una situación de conflicto cognitivo, los resultados pueden ser muy buenos, bastante provechosos en el aprendizaje, porque el estudiante se involucra en ello, ¿ok? En una sesión de aprendizaje, al momento del inicio, ¿ok? En el inicio, generas el proceso didáctico llamado problematización o conflicto cognitivo. En ese momento tú vas a generar ese conflicto cognitivo. ¿Qué busca? ¿Qué busca el conflicto cognitivo? ¿Okay? En primer lugar, generar un desequilibrio cognitivo, es decir, trastocar las estructuras cognitivas que tiene el estudiante para poder hacer el espacio y plantear nuevas estructuras cognitivas. Cuestionar los saberes previos. No todo lo que se sabe siempre hay mucho más por saber. ¿Okay? Cuestionar los saberes previos. Lo que tú sabes quizás no es todo. Puedes saber más con relación al tema. Entonces, cuestionar esos saberes previos, motivar a que los estudiantes investiguen, busquen información, indaguen, conozcan y a partir de allí se planteen toda una ruta de aprendizaje, ¿ok?
y que los estudiantes se planteen interrogantes. Recuerden que cuestionar, y el mejor educador es ese que genera más preguntas que respuestas, ¿ok? Eso busca el momento del proceso didáctico de la problematización o conflicto cognitivo. Generar un desequilibrio cognitivo, cuestionar los saberes previos, motivar a que los estudiantes investiguen, busquen información, indaguen y que los estudiantes se planteen interrogantes, inquietudes, dudas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generar este momento? ¿Ok? En primer lugar, plantear situaciones problemáticas, generar dudas que les exija investigar, buscar información, indagar con respecto a algo. Y recordemos en este momento algo precisamente. Hoy en día hacen clic y tienen una información. La cuestión no es solo indagar la información, sino también saber aplicarla. Entonces es allí la clave del docente, porque si el docente tiene que hacer que el estudiante sepa aplicarla, que conozca cómo va a aplicar esa información que está tan a la mano hoy en día. ¿Okay? Igualmente, ¿qué estrategias podemos emplear? Preguntas y respuestas, exploración bibliográfica, resolviendo problemas, trabajos cooperativos. Por allí me hablaban de adivinanzas, de rompecabezas, de lluvia de ideas, preguntas, inquietudes, todo esto son una serie de las interrogantes, la exploración, de estrategias y que podemos emplear para generar un conflicto cognitivo, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si el proceso está bien realizado? Bueno, pretender que los estudiantes aprendan. ¿Okay? Si nosotros pretendemos con esta situación de aprendizaje, con este conflicto cognitivo que estamos generando en clase, si nuestra intención es que los estudiantes aprendan, entonces vamos por buen camino para hacer un proceso bien hecho, ¿okay? Respetando los estilos de aprendizaje. Entonces también yo siempre hago mucho énfasis el hecho de conocer los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y el desarrollo de las diferentes inteligencias en el aula, de la diversidad, de la riqueza diversa que tenemos en el aula, ¿ok? Cuando respetamos esos estilos de aprendizaje y ponemos en una sesión de aprendizaje todos los recursos necesarios para que cada estudiante a su estilo pueda aprender, pero ninguno se quede atrás por una diferencia, sino que por el contrario, esas diferencias sean lo que enriquecen el aprendizaje, entonces estamos haciendo bien las cosas. Si los estudiantes asumen el reto. Bueno, date por bien servido. ¿Por qué? Porque estás haciendo bien las cosas. Si ellos están asumiendo el reto es porque se sienten motivados, porque se sienten interesados. Cuando hay interés, hay pasión. Y si hay pasión, lo van a hacer, lo van a lograr. Entonces tú estás haciendo un buen trabajo. Cuando los estudiantes están viendo una situación problemática, o sea, no solamente, sino que ven la situación problemática, identifican la situación problemática, logran caracterizar los elementos de esa situación, entonces ellos ya entraron en sintonía con toda la estrategia que has planteado. ¿Ok? Si la estrategia genera en los estudiantes el deseo de buscar información y o solucionar el problema. Bueno, allí esa es precisamente la finalidad de este proceso, que el estudiante vea la situación problemática, pero no solamente que vean la situación problemática, sino que se interesen por ella. Se interesen en conocer todo lo relacionado con el problema, conceptos, procedimientos, actitudes, y deseen buscar información. ¿Okay? Buscar información que les permitan llevar a una solución de ese problema. Bueno, cuando has logrado esto, entonces has elaborado un muy buen proceso. Un proceso que está bien realizado, porque puedes identificar interés de los estudiantes y está generando un nuevo conocimiento, un conocimiento que el mismo estudiante va a adquirir a partir de su propia experiencia y de la propia indagación que va a realizar el estudiante. Entonces, en una sesión de aprendizaje, repasemos, el momento que se aplica el conflicto cognitivo es al inicio, generalmente es al inicio de la sesión, es un proceso didáctico de problematización o generación de conflicto cognitivo.
busca generar un desequilibrio, cuestionar saberes, motivar a los estudiantes a que investiguen y que los estudiantes se planteen inquietudes, dudas, interrogantes. ¿Cómo hacer? Planteando, por supuesto, situaciones problemáticas, casos, situaciones de casos, generar dudas que les exijan al estudiante buscar, investigar y nueva información. Y se pueden generar una serie de estrategias, de preguntas, es la exploración bibliográfica, la resolución de problemas, los trabajos cooperativos y muchas más estrategias para poder generar o resolver el conflicto. ¿Cómo sabemos que el proceso está bien realizado? Bueno, cuando tu propósito es que los estudiantes aprendan, respetas los diferentes estilos de aprendizaje, cuando los estudiantes demuestran que asumen el reto de aprender y los estudiantes pueden ver, identificar, caracterizar toda la situación problemática y el deseo, manifiestan un deseo de buscar información. ¿Okay? Entonces, en este proceso de conflicto, se puede identificar, entonces se puede ver en una sesión de aprendizaje, que es muy importante que el estudiante esté motivado a partir de situaciones que le interesen realmente. Ok, Leoncio, Enrique, un saludo, qué gusto que estén pues conectados. Y bueno, hasta acá creo que ha sido bastante provechoso, sus inquietudes, preguntas. Leoncio me dice que requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante. Exactamente, que le resulte no solo significativo, que sea pertinente y contextualizado con el estudiante. ¿Okay? Que sea significativo, contextualizado, que toque algunos aspectos de su vida, que sea inherente a lo que él conoce, y para conocer nuevos aprendizajes o para generar nuevos aprendizajes, y que además de eso pues le sea pertinente, esté acorde con sus necesidades, con sus inquietudes. Imagínense esa mezcla de interés, eso va a generar muchísima inquietud en el estudiante, y ese conflicto o ese reto cognitivo, pues por supuesto que va a ser un desafío para el estudiante y un excelente aprendizaje. Algo muy importante, al generar estos conflictos cognitivos, el estudiante tiene una motivación bastante alta y por lo tanto el trabajo del docente es mucho más fácil. ¿Por qué es mucho más fácil? Ya el docente no tiene que esforzarse por buscar estrategias, llamar la atención, incluso este tipo de estrategias de generar un buen conflicto cognitivo a partir de una muy buena estrategia, hace que hasta el estudiante más rebelde en el aula, más inquieto en el aula, ponga su atención en la clase, ponga su atención en lo que está viviendo en ese momento en la clase, en la sesión de aprendizaje. ¿Por qué? Porque le interesa. Esa es una clave que siempre le digo a mis estudiantes de educación, ¿no? Que si quieres mantener el control del grupo, genera interés en los estudiantes. Si quieres mantener un control del grupo, hasta el estudiante más rebelde, tienes que buscar generar interés en el estudiante. ¿Y cómo generas interés en el estudiante? Cuando lo que estás planteando le es importante, le es significativo, le genera, le mueve la motivación, y eso hace que inmediatamente vuelquen su atención hacia la situación de aprendizaje que estás planteando. ¿Okay? Bueno, quiero oír sus preguntas, sus sugerencias, quiero leer allí los comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, excelentes recomendaciones, sugerencias. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Insisto, corran la voz para que en próximas sesiones seamos muchos más, los comentarios, las preguntas, las inquietudes, nosotros podamos enriquecernos entre nosotros, para que ustedes pues comiencen a generar preguntas, inquietudes. Miren qué bonito es formar una comunidad de aprendizaje, que aunque no estemos presentes uno al lado del otro, estemos conectados, que esto es muy muy importante, estar conectados para poder generar un nuevo aprendizaje. Esto nos nutre muchísimo. Entonces, corran la voz, háganlo saber a personas que estén interesadas, que se inscriban y que se conecten en próximas sesiones para que generemos una muy bonita comunidad de aprendizaje, y esta comunidad pues nos permita lograr y alcanzar el éxito que todos queremos. ¿Ok? Bueno, les preguntas, sugerencias.
la seguimos leyendo. ¿Okay? Continuamos. Ok, vamos a ver a continuación algunas preguntas relacionadas con el conflicto o disonancia cognitiva. Algunas preguntas que ustedes pudieran encontrarse, algunas preguntas de selección, de opción, que ustedes pudieran encontrarse y relacionadas precisamente con conflicto o con disonancia cognitiva. ¿Okay? Voy a leerlas, vamos a leerlas una por una, con sus posibles opciones, detalladamente, vamos a analizar cada una. ¿Okay? En una institución educativa de la costa norte del país, el docente reflexiona con sus estudiantes de tercer grado de secundaria sobre la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad de las nuevas generaciones. Un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar, aprovechando que se dispone de recursos como árboles que proporcionan madera y pueden generar muchas ganancias. El docente recoge el aporte del estudiante y seguidamente pregunta: ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? A partir del caso presentado, se puede afirmar que a partir de la pregunta del estudiante y la creatividad del docente para adecuarla al tema de estudiar, se ha permitido promover principalmente qué es lo que se plantea, qué es lo que se promueve en esta situación de aprendizaje que se ha planteado, y con la pregunta del estudiante y la respuesta del docente o la interrogante que plantea el docente. ¿Okay? ¿Qué se promueve principalmente en esta cuestión? ¿Okay? En primer lugar, el recoge y activación de saberes previos de los estudiantes. Se pretende con esta inquietud recoger los saberes previos de los estudiantes, el recoge y activación de los saberes previos de los estudiantes. La opción B, el propósito y organización de la sesión de aprendizaje. La opción C, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. Y la opción D, procesos metacognitivos para autorregular su propio aprendizaje. A ver, quiero que ya comiencen ustedes a enviar sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta correcta ante esta situación? Vuelvan a leer, léanla detalladamente, pausadamente. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se está promoviendo principalmente en esta situación? A partir de ese caso presentado. ¿Okay? En una institución educativa del norte del país, un docente reflexiona con sus estudiantes de tercer grado de secundaria sobre la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad de las nuevas generaciones. Un estudiante interviene comentando que sería muy bueno que los pueblos costeños obtengan más ingresos para poder progresar, ¿okay? Aprovechando que se dispone de los recursos como árboles que proporcionan madera y puedan generar muchas ganancias. O sea, el estudiante está planteando que los pueblos de la costa norte puedan progresar, puedan obtener un mayor desarrollo económico de la región, aprovechando los recursos como la madera, los árboles, para generar muchas ganancias. El docente escucha ese aporte del estudiante y pregunta: ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza, ¿okay? Generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? Lo hace alusión a los recursos naturales como los árboles. O sea, ¿cómo podemos generar riqueza pero que no se deteriore el ambiente, que no se sacrifiquen los recursos naturales? ¿Okay? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Generó allí una situación de incógnita, de duda, una pregunta, ¿no? A partir de ese caso presentado, se puede afirmar que a partir precisamente de la pregunta que genera el estudiante y de la creatividad del docente para adecuarla al tema, porque recuerden que él estaba hablando de ¿qué? Él estaba hablando de la preservación de los recursos naturales. El docente, el tema es la preservación de los recursos naturales. Y el estudiante está diciendo que se pueden
aprovechar las maderas para generar mayor ganancia y el desarrollo. Entonces, allí el docente pregunta, ajá, pero ¿cómo podemos? Él logra ser creativo, el docente genera una creatividad para adecuar la inquietud del estudiante de desarrollar la región norte, pero también la adecua al tema que es preservación de los recursos naturales. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que ha permitido promover? ¿Qué es lo que se permite promover? Principalmente, ¿okay? La opción A, el recojo y activación de los saberes previos de los estudiantes. La opción B, el propósito y organización de la sesión. La opción C, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. O la opción D, procesos metacognitivos para regular su propio aprendizaje. A ver, estoy esperando sus respuestas. Hay varios conectados y no todos han respondido. Lean muy bien la inquietud, la pregunta. Vean cuáles son las opciones que tenemos como respuesta. Como siempre les sugiero, hagan descarte de opciones que ustedes saben que no serían opciones lógicas, que ustedes ya saben de plano que no es la opción correcta. Igualmente, lean palabras claves en el enunciado que puedan estar relacionadas con las respuestas o las posibles alternativas de respuesta que tenemos. ¿Okay? Entonces, espero sus respuestas. A ver, por allí ya están respondiendo, muy bien. Sería la opción A, lo que se pretende o lo que ha permitido promover en esta situación, el caso presentado, es el recojo y activación de saberes previos de los estudiantes. O la opción B, que sería el propósito y organización de la sesión de aprendizaje. O será la opción C, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. O la opción D, procesos metacognitivos para autorregular su propio aprendizaje. Okay. Vamos, estoy viendo las respuestas que ustedes están dando, muy bien. Recuerden que aquí en esta situación el docente logró adecuar la inquietud del estudiante de generar ganancias, generar dinero proporcionado por los recursos de los árboles como la madera, ¿okay? Y el tema que estaban estudiando era precisamente la preservación de los recursos naturales, cómo cuidar los recursos naturales. Entonces, la inquietud o la pregunta del docente relaciona ambas inquietudes, ¿no? Tanto la preservación de los recursos naturales como la inquietud del estudiante de cómo se pudiera generar nuevos recursos económicos para la región. Entonces el docente pregunta, por supuesto, cómo podrían ser para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales. Lanza esa interrogación. ¿Qué es lo que busca el docente con esto? Con esta pregunta. ¿Qué genera esta situación? ¿Okay? Recoger y activar saberes previos, el propósito u organización de la sesión de aprendizaje, o una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo, o en su defecto la opción D, procesos metacognitivos para regular su propio aprendizaje. Ok, vamos a ver las opciones, las alternativas u opciones que tenemos. En primer lugar, veamos cuál de estas opciones pudiésemos descartar inicialmente. ¿Cuál de estas opciones pudiésemos decir no? Esta opción definitivamente no tiene que ver con este propósito o con lo que ha permitido, con la pregunta que se está haciendo. ¿Okay? Bueno, en los procesos metacognitivos para autorregular su propio aprendizaje, una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo, el propósito y organización de la sesión de aprendizaje o el recojo y activación de saberes previos de los estudiantes. Como observamos acá, ya se ha hecho una clase y ya se están hablando, ya en una clase avanzada donde se está tratando precisamente el tema de la preservación de los recursos naturales para la sostenibilidad de las nuevas generaciones. Es decir, que puedan ser utilizados hoy y se mantengan los recursos para un futuro. Entonces ya el proceso de recogida y activación de saberes previos estuvo abordado. El propósito y organización de la sesión de aprendizaje ya no es precisamente
el tema que se está tratando, porque ya el propósito de organización de la sesión de aprendizaje lo ha diseñado el docente. Él ya tiene una clase diseñada. En este caso, la opción correcta, y ustedes lo han dicho, algunos han dado la respuesta, es que esto permite una problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque el estudiante ya está trabajando el tema de la preservación de los recursos naturales. ¿Y dónde se genera el conflicto? Cuando ya el estudiante dice, bueno, ¿por qué no utilizar los árboles que proporcionan madera, que generan mucha ganancia para poder desarrollar la región? Ajá, pero ¿cuál es la situación de clase o el tema de clase? Precisamente es preservar los recursos naturales. Entonces se genera un conflicto entre preservar o generar riqueza. De allí es donde el docente propone una pregunta: ¿cómo podríamos hacer para generar riqueza sin sacrificar o depredar los recursos naturales? Genera un conflicto. Una situación problema. Un problema. Queremos generar riqueza, pero no sacrificar los recursos naturales aprovechando la madera. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces genera un conflicto donde el estudiante va a indagar tiene que indagar precisamente sobre las posibilidades, las posibles alternativas de desarrollo sin menoscabar los recursos naturales, ¿ok? Entonces, ¿qué se inicia? Se inicia una situación problema. Donde genera un conflicto y el estudiante debe investigar, debe indagar y debe buscar la respuesta, cómo solucionar esta situación. ¿Ok? Gustavo, muy bien, me dice que la A cree que no porque dice que el docente ya recogió los aportes de los estudiantes. Fíjense, muy bien, excelente. Esa es la técnica y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando estén haciendo sus exámenes. Ver muy bien, leer muy bien. Aquí ya el docente ha indagado los saberes previos. Entonces, por lo tanto, la opción A, ya la podemos descartar. Y así podemos comenzar a descartar opciones que el enunciado nos está diciendo que ya o se han realizado o no se van a realizar. ¿Okay? Situaciones que ya se han realizado o que no se van a realizar. Entonces es importante leer muy bien el enunciado porque allí nos va a dar claves para poder dar una respuesta. ¿Okay? Entonces, en efecto, aquí lo que se hace es generar un problema. Como dice el clímaco, se inicia desde el problema ambiental, se parte a partir de un problema ambiental o una situación de problematización para la clase a partir de un conflicto cognitivo. Muy bien, excelente. Fíjense que así vamos practicando y practicando, ustedes ya cada día lo hacen mucho mejor. ¿Okay? Vamos a ver un nuevo ejercicio. ¿Okay? Vamos muy bien. ¿Okay? La maestra de comunicación empezó su clase narrando una anécdota muy entretenida y divertida que le ocurrió mientras venía al colegio. Todos estuvieron atentos, muy atentos a la anécdota y disfrutaron de ella. Sin embargo, al concluir su narración, la maestra le dice a sus estudiantes: ¿les gustó la anécdota? Pues bien, ahora ustedes redactarán una anécdota para compartirla en clase. Todos asumen el reto, pero dijeron que no sabían cómo redactarla, dándose cuenta de la necesidad de entender las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿De qué manera se está presentando el conflicto cognitivo? Ellos se dieron cuenta, los estudiantes se dieron cuenta que no sabían redactar una anécdota para compartirla, pero asumieron el reto, dándose cuenta precisamente de la necesidad de entender las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera se está presentando el conflicto cognitivo? Opción A: cuando los estudiantes se enfrentan con algo que no pueden comprender con sus saberes previos. La opción B: cuando los estudiantes asumen tareas que requieren de nuevos saberes. La opción C: cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos, procedimientos, solucionan problemas y alcanzan logros. Y la opción D: cuando los estudiantes se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. La opción A y la opción D parecen, pero no son la misma. Vean muy bien, lean y detallen muy bien las respuestas, las opciones.
Y por supuesto, lean muy bien el enunciado. El enunciado te va a dar la clave para dar con la respuesta correcta. Esta pregunta es una pregunta tipo que pueden ustedes encontrar en su examen. Digamos que con muchas dudas, que genera muchas dudas en cuanto a cuál sería la respuesta. ¿Por qué? Porque todas las opciones parecen correctas. Esta es una de esas preguntas, quizás cientos de preguntas que ustedes se van a encontrar. Vamos a ser muy ágiles a la hora de responderlas, ¿ok? Espero sus respuestas, por favor, lean muy detenidamente antes de responder, ¿ok? Volvamos a leerla detallada y analíticamente. La maestra de comunicación empezó su clase narrando una anécdota muy entretenida y divertida que le sucedió mientras venía al colegio. Todos estuvieron muy atentos a la anécdota y disfrutaron de ella. Sin embargo, al concluir la narración, la maestra le dice a sus estudiantes: ¿les gustó la anécdota? Pues bien, ahora ustedes redactarán una anécdota para compartirla en clase. Todos asumen el reto, pero dijeron que no sabían cómo redactarla, dándose cuenta de la necesidad de entender las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Ok? ¿De qué manera se está presentando el conflicto cognitivo? ¿Cómo se presenta el conflicto cognitivo en esta situación? Parafraseemos el enunciado. La maestra les presentó una anécdota que ella se le presentó, le ocurrió durante su recorrido hacia el colegio. ¿Okay? A todos les gustó, estuvieron entretenidos, se divirtieron oyendo, disfrutaron de la anécdota. Cuando la maestra terminó de contarles esta situación, les pidió a sus estudiantes entonces que narren una anécdota. ¿Okay? Que redacten una anécdota, que escriban una anécdota para compartirla en clase. Bueno, todos asumen ese reto, todos asumieron el reto de hacerla, pero aceptaron, dijeron que no sabían cómo redactarla. ¿Okay? Dándose cuenta de la necesidad, o sea, ellos se dieron cuenta que necesitan entender las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Cómo o de qué manera se presenta el conflicto cognitivo? A. Cuando los estudiantes se enfrentan con algo que no puede comprender con sus saberes previos. B. Cuando los estudiantes asumen tareas que requieren nuevos saberes. C. Cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos, procedimientos, solucionan problemas y alcanzan el logro. Y D. Cuando los estudiantes se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. Aquí les voy a decir algo. Estas 4 situaciones generan conflicto cognitivo. Ahora, ¿cuál de estas 4 situaciones fue la que se presentó en esta situación? Porque en todas las situaciones, o estas son 4 elementos, 4 aspectos que pueden generar un conflicto cognitivo. Porque un conflicto cognitivo se genera cuando los estudiantes se enfrentan con algo que no pueden comprender con sus saberes previos. También se genera un conflicto cognitivo cuando los estudiantes asumen tareas que requieren nuevos saberes. Igualmente, cuando los estudiantes aprenden nuevos conocimientos, procedimientos, solucionan problemas y alcanzan el logro. Pero también se presenta un conflicto cognitivo, se genera un conflicto cognitivo cuando los estudiantes se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. Ahora, ¿cuál de estas 4 opciones fue la que se presentó en la situación que está allí descrita? Esa es la pregunta. ¿De qué manera se está presentando el conflicto cognitivo allí? ¿Cuál es el rostro que muestra el conflicto cognitivo en esta situación? A ver, ya están dando sus respuestas. A ver, fíjense que acá la maestra al concluir la narración les dice que redacten una anécdota para compartirla con todos en clase. Y los estudiantes asumen el reto. Ellos dicen, bueno, sí, lo vamos a hacer, pero no sabemos cómo redactarlo. ¿Okay? Aceptamos que tenemos que entender las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Okay? O sea, nosotros necesitamos entender las explicaciones sobre el tema. Lo asumimos, pero no sabemos cómo redactarla. ¿En qué momento? ¿Cómo se presenta el conflicto cognitivo? Ok. Ustedes han dado respuestas, excelente. De nuevo dan sus respuestas. Está bastante dividida en las respuestas que ustedes dan entre la opción A, la opción B. Bueno, pudiera ser
vamos a ver, analizarlo desde la opción correcta, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, la opción correcta es la opción D. ¿Por qué? Como les decía, todas estas opciones se generan nuevos aprendizajes a partir de un conflicto cognitivo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ocurre un problema. Cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolver con sus saberes previos. ¿Okay? ¿Por qué es un problema? Porque ocurre que ellos asumen el reto. Ellos asumieron el reto de redactar una anécdota, pero no sabían cómo redactarla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no sabían cómo redactarla? Porque no entendían o no atendían las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre allí? Se enfrentaron a un problema que no podían resolver con sus saberes previos. ¿Por qué no poseían los saberes previos? Porque no entendían no entendían las explicaciones de la maestra sobre el tema. ¿Okay? Entonces, todas son situaciones de nuevos aprendizajes o de conflicto cognitivo. Sin embargo, la situación que aquí se presenta está relacionada con enfrentar un problema que no pueden resolver con los saberes previos que tienen. Ellos no podían resolver este problema o esta situación, no podían redactar una anécdota porque no sabían cómo. Así. Entonces, allí es donde se genera un conflicto cognitivo. ¿Okay? Pero preguntas como esta ustedes se van a encontrar. Se van a encontrar y tienen que tener mucha agudeza para visualizar y para leer analíticamente el enunciado y poder a partir de estas pequeñas palabras claves o frases claves dar con la respuesta correcta. Mire, todos asumen el reto, pero dijeron que no sabían cómo redactarla. Ellos están asumiendo el problema. Entonces, hablamos de un problema. Muy bien, excelente con sus respuestas, ojo agudo para dar con respuestas que quizás parecen todas correctas, pero que no es así. Estas son este tipo de preguntas donde hay que detenerse, hacer pausas y quizás tomar otra y luego volver a ella y leerla con claridad. ¿Okay? Bueno, estamos de vuelta a seguir respondiendo a preguntas relacionadas con el tema que hemos tratado el día de hoy, que es el conflicto cognitivo, ese proceso, ese momento tan importante durante la sesión de aprendizaje y que va a permitir dinamizar la clase, dinamizar la sesión en función de los intereses, necesidades, la curiosidad y el deseo de aprender de los estudiantes, ¿no? La motivación que generas en ellos. Entonces, hemos visto hasta acá algunos conceptos, algunas estrategias, algunas definiciones importantes, entender lo que es ese proceso, ese momento del conflicto cognitivo y hemos visto algunas preguntas relacionadas con conflicto cognitivo. Quizás algunas de esas preguntas similares a las que puedan salir o puedan surgir en tu examen, ¿no? Entonces, este momento, este proceso del conflicto cognitivo, pues, es bien importante y bien interesante de desarrollar durante una sesión de clase. Y como les decía, pues no solo durante una sesión de clase, sino en líneas generales, es una manera, un proceso en el cual nosotros, como seres humanos, tratamos de resolver situaciones desafiantes que se nos presentan, retos que se nos presentan, no solo como profesionales, sino también como personas, como comunidades, ¿no? Entonces, y de la misma manera, nuestros estudiantes pues buscarán resolver estas situaciones problemáticas que tú, en una clase bien diseñada, puedas plantear, cumpliendo con las condiciones fundamentales para generar el conflicto cognitivo, que es que se presente como un desafío, que tenga un equilibrio entre lo fácil y lo difícil y que además se presente en una situación que se pueda ser resuelta. Al cumplir con estas tres condiciones, este proceso del conflicto cognitivo pues va a generar un nuevo aprendizaje. ¿Okay? Entonces, recordando un poco, refrescando un poco todo esto, vamos a pasar a una siguiente interrogante. ¿Okay? Las ideas previas de los estudiantes les llevan a pensar, estoy segura que a nosotros también, que un ladrillo, un objeto grande y pesado, caerá más rápido al suelo que un corcho, un objeto pequeño y ligero. Sin embargo,
La observación de un experimento demuestra que ambos caen al mismo tiempo. Este acontecimiento lleva a los estudiantes a cuestionar sus esquemas y los prepara para la construcción de conocimientos científicos acerca de la caída de los cuerpos. Podemos afirmar que al ver el experimento, los estudiantes se presentó. Opción A, una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad de las cosas. Opción B, la obligación de usar sus saberes previos para abordar el problema. Opción C, la necesidad de relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. La opción D, un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían con una nueva realidad. Ok, vamos a ir viendo sus respuestas, por favor, vayan generando la opción que ustedes consideren es la correcta, analizando muy bien, como siempre les digo, el enunciado. ¿Okay? En este caso, las ideas, lo que los estudiantes consideraban, lo que los estudiantes tenían como saber previo, les llevó a pensar, es decir, hicieron una hipótesis, una suposición, un supuesto, de que un ladrillo, que es un objeto muy grande y pesado, va a caer más rápido al suelo que un corcho, que es un objeto pequeño y ligero. Esa es la suposición. Ellos decían, bueno, el ladrillo, por ser más grande y pesado, va a caer antes que el corcho, que es un objeto pequeño y ligero. Sin embargo, al realizar un experimento, al observar un experimento, demuestra que ambos objetos caen al mismo tiempo. Oye, estos acontecimientos o esta situación, este experimento, lleva a los estudiantes a cuestionar sus esquemas. O sea, lo que ellos suponían no lo están observando, cuestionan los esquemas precisamente y los prepara para la construcción de conocimientos científicos acerca de la caída de los cuerpos. Es aquí donde el docente aprovecha para construir conocimientos científicos acerca de las teorías de la caída de los cuerpos y todos los elementos que en ella intervienen, ¿no? Todas las leyes y todo lo que en ella interviene. ¿Okay? Podemos afirmar que al ver el experimento, los estudiantes, ¿qué se presentó en los estudiantes? ¿Qué se presentó en los estudiantes al ver ese experimento? Una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad de las cosas. La obligación de usar sus saberes previos para abordar el problema. La necesidad de relacionar una nueva información con sus conocimientos previos. O un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían con una nueva realidad. A ver, ¿qué generó en esto los estudiantes? ¿Qué se presentó en los estudiantes al ver este experimento? A ver, espero sus respuestas, por favor, sus opciones, opción A, opción B, opción C, la D. Es importante, muy importante que ustedes lean muy bien el enunciado, ¿okay? Y esto les va a permitir a ustedes dar una respuesta, digamos que cercana o entender la respuesta correcta. Fíjense que allí nos está hablando de que las ideas previas de los estudiantes llevan a pensar que ese ladrillo iba a caer antes, iba a llegar primero al suelo que un corcho. Sin embargo, cuando hicieron este experimento, se dieron cuenta que no fue así, que ambos cayeron al mismo tiempo. Esto, en ese momento en el que observan el experimento, ¿qué ocurrió? ¿Qué se presentó en los estudiantes? ¿Okay? Una opción A, curiosidad o motivación natural por descubrir la realidad de las cosas. Una opción B, una obligación de usar sus saberes previos para abordar el problema. La opción C, una necesidad de relacionar la nueva información con sus conocimientos previos. O una opción D, un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían a una realidad nueva. Okay. Recuerden algo, las ideas previas de los estudiantes les llevan a pensar, ellos suponían que el ladrillo iba a caer más rápido al suelo que un corcho. Esa era la hipótesis que ellos tenían. Ellos decían, no, como es más grande y más pesado, el ladrillo va a caer primero que el corcho. Esa es la afirmación que ellos tenían, la suposición que ellos tenían. ¿Okay? Cuando ven el experimento se dan cuenta que no. ¿Qué ocurrió? Esa es la pregunta. Espero sus respuestas. Estoy observando las respuestas que ustedes tengan a realizar, a ver cuál sería la opción. Lean muy bien, no solamente el enunciado. Cuando ustedes estén durante la prueba, no solamente lean muy bien el enunciado y este tipo de
de palabras claves o ideas claves, ¿ok? Sino también lean muy bien las opciones y las posibles respuestas, que van ustedes a tener allí, cuál de ellas se relaciona con este enunciado y con esas pequeñas frases o palabras claves que ustedes van a encontrar allí, ¿ok? Estoy esperando su respuesta. Muy bien, ya comenzaron a responder. Excelente. Gustavo, Clímaco, Javier y todos los participantes, estoy atenta a sus respuestas. Insisto, son preguntas tipo similares a las que quizás ustedes puedan encontrar en sus pruebas, en pruebas de ascenso, en sus pruebas de nombramiento, que estoy segura ustedes están preparándose y van a salir exitosos, muy exitosos de esas pruebas, ¿ok? Bueno, están dando sus respuestas. Sugiero que lo hagan por la encuesta que se tiene abierta para hacerlo. Es importante, vamos a tomar en cuenta que aquí los estudiantes, las ideas previas de los estudiantes les llevan a hacer una suposición, es decir, están haciendo una hipótesis. Y cuando ocurre el experimento, ellos validan o rechazan esa hipótesis. ¿Qué ocurre en ese momento? Una curiosidad y motivación natural por descubrir la realidad, la obligación de usar saberes previos para abordar el problema, la necesidad de relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, o el desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían que iba a ocurrir con una realidad nueva que ocurrió. Bueno, viendo sus respuestas, excelente, gracias por participar. Me alegra muchísimo que ustedes estén participando en esta sesión, en esta clase, y espero que nos sumemos y que sigan sumándose para nuevas sesiones, nuevas clases, no solamente ustedes, sino que inviten a nuevos participantes para que hagamos una excelente comunidad de aprendizaje. ¿Okay? Bueno, la respuesta en este caso es la opción D. Y casi que les digo la respuesta cuando les estoy leyendo el enunciado, porque acá ellos, las ideas previas de los estudiantes les llevan a pensar, es decir, hacer una suposición de algo que ocurrió, que iba a ocurrir. Sin embargo, la realidad del experimento les dijo otra cosa. ¿Qué ocurrió allí? Un desequilibrio cognitivo que enfrentó lo que ellos suponían que iba a ocurrir, que era que ambos, el corcho y el ladrillo, iban a caer al mismo tiempo, con una nueva realidad. ¿Cuál fue la nueva realidad? Que cayeron ambos al mismo tiempo. Entonces, allí que hubo un desequilibrio cognitivo. ¿Qué ocurrió en el estudiante? ¿Qué fue lo que se preguntó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no cayó primero el ladrillo y luego el corcho? O sea, es la suposición que ellos estaban haciendo, que ese desequilibrio cognitivo enfrentó lo que ellos suponían que iba a ocurrir con una nueva realidad. Generó un conflicto cognitivo, un desequilibrio cognitivo. Y eso hizo que cuestionar sus esquemas y los preparara para la construcción de conocimientos científicos acerca de la caída de los cuerpos. Imagínense la inquietud del estudiante. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron al mismo tiempo el corcho y el ladrillo si debía caer uno primero? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces eso los prepara, genera un conflicto cognitivo y los hace indagar y preguntar, bueno, ¿por qué cayeron al mismo tiempo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y allí se prepara el estudiante para construir nuevos conocimientos científicos sobre las diferentes teorías y leyes relacionadas con la caída libre de los cuerpos. Entonces, miren, un pequeño experimento lo que pueda generar, la avalancha de inquietudes que puede generar al presentar un desequilibrio cognitivo de este tipo, y que enfrentan las hipótesis que tienen los estudiantes con la realidad que están viendo, que ellos pudieron observar. Entonces, fíjense lo importante y lo interesante que es realizar este tipo de estrategias en el aula de clase, generen curiosidad, que rompan las estructuras y suposiciones que tengan los estudiantes sobre un fenómeno en particular que se pueda desarrollar en clase. Entonces, eso fue lo que presentó. Todas las opciones pudiesen parecer interesantes, pudiesen parecer correctas o viables. Sin embargo, siempre observen sugerencia para prepararse para ese examen, observen esas frases claves, les llevan a pensar una suposición, ¿ok? Aquí había una suposición de parte de los estudiantes, ¿ok? Sin embargo, la observación demuestra que ambos caen al mismo tiempo y los estudiantes llevan a cuestionar sus esquemas. Entonces, aquí había una suposición
y había un cuestionamiento, un enfrentamiento entre lo que sabían, sus esquemas, y la construcción de nuevos conocimientos, o una nueva realidad, lo que ellos están viendo. Entonces, allí hay que ser muy ágiles para ver todas esas palabras claves que nos van a encontrar, que vamos a encontrar en las pruebas. Espero que de esta manera ustedes estén tomando estrategias y técnicas para resolver sus exámenes. Además de, por supuesto, el conocimiento teórico, que es importante, porque sin conocimiento lo que vamos es adivinar, y no queremos que adivinar, queremos acertar las respuestas, dar la respuesta correcta en función del conocimiento que se está desarrollando. ¿Ok? El docente, veamos una siguiente pregunta. El docente trabaja con sus estudiantes de segundo grado de primaria la relación entre la luz y la sombra. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar conflicto cognitivo en los estudiantes en relación al tema? ¿Okay? ¿Cuál es el tema? La relación entre la luz y la sombra. ¿Cuál de estas actividades será pertinente para generar un conflicto cognitivo? Opción A, pedirles que se muevan por el aula e identifiquen en qué lugares hay sombras. Luego explicarles que la sombra es una zona que se forma cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Opción B, organizar una salida de campo a un lugar amplio, pedir a cada estudiante que seleccione un objeto y lo observe detenidamente. Luego en el aula solicitar que lo dibujen identificando las zonas con sombra y sin sombra. Opción C, pedirles que recuerden alguna ocasión en la que han estado bajo el sol un día soleado, que comenten lo que han sentido, las diferencias que encuentran cuando se colocan bajo la sombra. Luego preguntarles a qué se debe esta diferencia. Y la opción D, colocar en fila sobre una mesa objetos opacos, translúcidos y transparentes y pedirles que predigan si al iluminar cada objeto con la linterna, este producirá o no una sombra. Luego de realizar la experiencia, pedirles que intenten explicar lo observado. Ok, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes? ¿Cuál de estas actividades, de estas 4 actividades, genera un conflicto cognitivo en los estudiantes con relación al tema de la relación entre la luz y la sombra? ¿Cuál sería más pertinente para generar realmente un conflicto cognitivo? Recordando la teoría que tiene que ver con que el conflicto cognitivo, en qué momento se genera un conflicto cognitivo, cuáles son las premisas para generar un conflicto cognitivo y cómo se produce, cómo se puede generar una estrategia, cuáles son esas estrategias que permiten que el estudiante entre en un contraste entre sus saberes previos y lo que pueda, el nuevo conocimiento o el conocimiento que se está adquiriendo durante la clase, para luego generar una nueva explicación, un nuevo contenido, un nuevo aprendizaje. ¿Cuál de estas estrategias creen ustedes que puede generar un conflicto cognitivo con relación al tema? Pedirles que se muevan por el aula e identifiquen en qué lugares hay luces y sombras. Luego explicarles que la sombra es una zona en la que se forma cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. O la opción B, organizar una salida de campo a un lugar amplio, pedir a cada estudiante que seleccione un objeto y lo observe detenidamente y luego que en el aula lo dibuje, identificando las zonas con luz y con sombra. Opción C, pedirles que recuerden alguna ocasión en la que han estado en un día soleado, que comenten lo que han sentido y las diferencias que se encuentran cuando se colocan bajo la sombra. Luego preguntarles a qué se debe esta diferencia. O la opción D, colocar en fila sobre una mesa objetos opacos, translúcidos y transparentes. Y pedirles que predigan si al iluminar cada objeto con la linterna, se producirá una sombra o no. Luego de realizar esta experiencia, pedirles que intenten explicar lo que han observado. Ok, espero sus respuestas, ya están dando sus respuestas. Estoy segura que en la medida en que vamos practicando y vamos generando nuevas interrogantes, pues ustedes van cada día adquiriendo mayores habilidades para poder responder a este tipo de preguntas y no solo
mayores habilidades, también mucho mayor conocimiento. Estamos refrescando porque muchos temas, mucho conocimiento que manejamos, pero que a veces lo dejamos en el baúl del olvido, y en este tipo de pruebas necesitamos traerlo de vuelta a nuestras estructuras mentales y ponerlo al servicio de este tipo de preguntas, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos con estas actividades, con estas sesiones, ¿no? Refrescar todos esos conocimientos, afianzar lo que haya que afianzar y dar estrategias técnicas para responder este tipo de preguntas, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes actividades entonces es pertinente para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes? Vamos a descartar. Si la leemos a simple vista, si lo que queremos es generar un conflicto cognitivo en relación al tema, siempre generamos un contraste. El conflicto cognitivo se genera cuando hay un contraste entre los saberes previos y los conocimientos que se están planteando, los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la opción C nos dice que pedirles que recuerden en alguna ocasión un estado bajo el sol un día soleado, que comenten lo que han sentido y las diferencias que encuentran cuando se colocan bajo la sombra, y preguntarles a qué se debe esta diferencia. Esta opción es una de esas opciones que son fácilmente descartables, porque aquí no hay un contraste entre los saberes previos y el nuevo conocimiento, la nueva información. Por el contrario, hay un proceso de recuerdo que no genera una demanda cognitiva superior, y que precisamente no hay un saber previo contrastado con un nuevo conocimiento. Simplemente hay un recordar y diferencias que ellos han podido percibir, pero no hay un contraste. Entonces la opción C es esas opciones que podemos descartar. Hay otra opción que podemos descartar fácilmente, que es la opción B. Organizar una salida de campo a un lugar amplio. Pedir a cada estudiante que seleccione un objeto y lo observe detenidamente. Luego en el aula solicitar que lo dibujen identificando zonas con sombra y sin sombra. Tanto la observación que van a realizar en la salida de campo como el dibujo no permite contrastar saberes previos. Son estrategias técnicas que no permiten contrastar saberes previos con nuevos conocimientos. Simplemente permite traer recuerdos, traer conceptos y plasmarlos en este caso en un dibujo, ¿no? Pero no hay un contraste y no hay un conflicto, no hay una duda, no hay una inquietud sobre suposiciones de lo que pueda ocurrir y un hecho nuevo, un conocimiento nuevo que trastoca o desequilibra ese conocimiento que ya se tiene. Entonces, tampoco se plantean suposiciones o hipótesis con relación a una situación particular. Entonces, la opción B, por lo tanto, también es una opción que podemos descartar. La opción A dice pedirles que se muevan por el aula e identifiquen en qué lugares hay sombras. Luego explicarles que la sombra es una zona que se forma cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Okay. Y la opción D dice colocar en fila sobre una mesa objetos opacos, translúcidos y transparentes, y pedirles que predigan si al iluminar cada objeto con la linterna, se producirá una sombra o no. Luego de realizar la experiencia, pedirles que intenten explicar lo observado. Entre la opción A y la opción D, ustedes han dado muchas respuestas. En su mayoría me ha dicho que la opción correcta es la opción D, y los felicito. Ven como cada vez van afinando la habilidad y van teniendo y reforzando esos conocimientos que ya ustedes traían. Bien, la opción D sería la actividad más pertinente para generar conflicto cognitivo en los estudiantes. ¿Por qué? Porque la opción A dice pedirles que se muevan por el aula e identifiquen lugares en los que hay sombras. Solamente permite identificar sombras. Y luego todo el resto del trabajo lo hace el docente, dándoles la información, pero no hay un contraste entre lo que ellos suponen que puede ocurrir y lo que ocurre de verdad. Entonces, sin embargo, en la opción D, que es la opción correcta, sí hay una experimentación. Y además hay contraste de los saberes previos o de hipótesis que ellos puedan, o supuestos que ellos puedan establecer, y luego comparado con la explicación de lo que ha ocurrido. Aquí en la opción D se les pide que predigan si al iluminar cada objeto con la linterna, producirá una sombra o no. Aquí van a entrar en juego los saberes previos.
y lo que ellos puedan creer que va a ocurrir o no. Una vez que ellos realizan el experimento, entonces entra el conflicto cognitivo. ¿Ocurre una sombra o no ocurre? De acuerdo a lo que ellos ya han experimentado. Y una vez que han hecho esto, entonces ellos explican lo que han observado. Es decir, allí es donde viene el contraste de lo que suponían que iba a ocurrir, de lo que ocurrió y la explicación de precisamente lo que ellos han observado. Van a afianzar ese conocimiento. Entonces, allí se genera un conflicto cognitivo de los estudiantes con relación al tema. Los felicito, excelente, ustedes, como siempre, creo que vamos por muy buen camino. Ustedes van a ser muy exitosos en esa prueba. Les dejo esta como propuesta, como opción, para que lo revisen en su casa, para que ustedes puedan ver quizás cuál pudiera ser la opción correcta. Vamos a practicar. La maestra Luisa está planificando su sesión de aprendizaje. El tema a tratar se relaciona con personas, animales y cosas. ¿Qué pregunta debe considerar la maestra para generar el conflicto cognitivo? Es decir, en el tema de personas, animales y cosas, en la maestra... ¿qué pregunta puede generar un conflicto cognitivo? ¿Cuál sería la pregunta que ella formularía para generar conflicto cognitivo? Opción A. ¿Cómo se llaman las personas, animales o cosas que observamos? La opción B. ¿Qué será el nombre o sustantivo? La opción C. ¿Todas las personas tenemos nombre? Y la opción D. Si no tendríamos nombre, ¿podríamos identificarnos? ¿Cuál de estas preguntas generaría un conflicto cognitivo de acuerdo al tema que se relaciona con personas, animales y cosas? ¿Cuál de estas preguntas sería la más pertinente para generar en el estudiante un conflicto cognitivo, considerando los saberes previos con el contraste con un nuevo conocimiento, un nuevo saber, considerando todo lo que hemos visto que de condiciones que se deben dar para un proceso de conflicto cognitivo que permita afianzar un nuevo aprendizaje? ¿Okay? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, les dejo esa pregunta para la próxima sesión, para que ustedes la revisen y busquen sus preguntas, sus respuestas. Van por muy buen camino, excelente. Vuelvo y les digo, lean, sigan preparándose constantemente durante la semana, no pierdan el norte. Sé que el trabajo es abrumador, tantas jornadas, las sesiones, todo el trabajo de clase, pero si tienes una meta planteada, si tienes un norte que esté claro, que es lograr avanzar y lograr pasar con excelente y positivamente tu examen, entonces no lo pierdas, enfócate en ese propósito y estoy segura que lo vas a lograr. Prepárate, fórmate constantemente, continúa con nuestras clases, con nuestras sesiones, continúa leyendo, que cada tema sea un motivador para seguir leyendo sobre el aprendizaje, sobre todos estos procesos de aprendizaje y sobre todo que todo esto te sirva de experiencia para aplicar tus conocimientos como profesional y además de eso tener todas las competencias como un buen docente, un docente excelente, que es lo que requerimos, lo que requiere el Perú. Y no olvides, ¿ok? La educación no es la respuesta precisamente a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. ¿Okay? Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta nueva sesión. Los espero en una próxima sesión, espero que sigamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a seguir leyendo, a seguir preparándose. Muchísimos éxitos y muchísimas bendiciones, como siempre.